que hemos estado hablando acerca de lo que es la adoración a Dios, ¿verdad? Dijimos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El pastor Pablo nos hablaba la semana pasada acerca de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y él nos decía que Dios nos creó a nosotros con un fin, y este fin era de ¿qué? ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, los que vinieron el domingo, de qué era? ¿Cuál era el fin por el cual Dios nos creó? Para su gloria. Dios nos crió para su gloria, para que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de eso, de la palabra, ¿qué es adoración? Pues adoración es alabanza a Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es alabanza a Dios? Pues la palabra alabanza significa elogiar. A ver, repita conmigo, la palabra alabanza significa ¿qué? Elogiar. La palabra alabanza significa elogiar. Mire, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos a un atleta competir en una carrera, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros elogiamos de él? A ver, dígame, ¿qué es lo que usted elogia de un deportista o de un maratonista que va corriendo? ¿Qué es lo que usted elogia de él? Recuerde que son clases, por eso estoy, ¿cómo se dice? Intercambiando con ustedes preguntas, porque a veces vengo y doy el mensaje y estoy hable y hable, pero quiero que usted aprenda hoy. Dijimos que elogiar, alabanza es elogiar. Entonces, cuando usted habla de un competidor, usted está elogiando sus logros. Por ejemplo, dice, ay, yo veo que ese competidor es muy ágil para brincar, es muy ágil para correr, es muy bueno para nadar, es muy bueno para hacer los ejercicios en el caballito eso que hacen, o es muy buena esta atleta para brincar, para dar giros, en fin, elogiamos a esa persona, ¿verdad? De la misma manera, el Señor dice que nosotros debemos de elogiar a nuestro Dios, o debemos de alabar a Dios por sus hechos. Debemos de reconocer a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, la alabanza es eso. La alabanza es decirle a Dios o elogiar a Dios por todo lo que Él ha hecho, reconociendo todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo creo que Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida. Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, pero no solo en tu vida, sino Dios ha hecho grandes maravillas desde la creación. Dice que Él nos creó, ¿verdad? Él nos hizo y nos hizo a su imagen. Pero mire, no me quiero adelantar. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos. Recuerda que dijimos que íbamos a estar hablando de Salmos. Abra su Biblia ahí en el libro de Salmos 145. Entonces, y vamos a ver los versículos 4 al 6. Y eso los vamos a utilizar ahora para poder aprender acerca de lo que es la alabanza a Dios. Porque usted dirá, bueno, el pastor nos habló hace 8 días y nos dijo que Dios nos crió para su gloria, para alabarle, para glorificarle, pero ¿qué es eso? Y Dios hoy le va a decir a usted, ¿cómo puede usted alabar a Dios? Amén. No se quede callado, también eso es alabar a Dios. Cuando usted le dice un amén, un gloria a Dios, eso es alabar a Dios. Ya tiene su Biblia abierta en el Salmo 145. Mire, la alabanza a Dios es el reconocimiento de lo que Dios hace y Dios nos lo dice en su palabra. Mire, Salmo 145, verso 4. Ábralo ahí. ¿No tiene Biblia por ahí? Voy a pedir que allá atrás, por favor, les acerquen una Biblia. Quiero que todo mundo lea. Allá de aquel lado, pastor, si me hace favor. Ahí por está la hermana Brenda, la hermana por ahí, la hermana Mónica, si se acerca ahí con el hermano Javier, al cabo no pellizca, no se preocupe. Ahí que le dé ahí que compartan la Biblia, porque quiero que usted se vaya bien conocido de cómo puede usted alabar a Dios. Lo podemos alabar reconociendo lo que Él hace. Mire lo que dice el verso 4. ¿Cómo dice? Generación a generación celebrarán tus obras y anunciaré que tus poderosos hechos. Ahí la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros celebramos las obras de Dios, estamos glorificando a Dios. Cuando usted festeja algo que Dios ha hecho,
usted se está dándole alabanza al Señor. Mire, cuando usted celebra Navidad, está glorificando a Dios porque dejó su trono de gloria para venir y morir, ¿verdad? Por nosotros, dejó su trono de gloria. Él no tenía que venir, pero él dejó su trono de gloria. Entonces, es un hecho maravilloso de que Dios nos ame, deje el trono de gloria y venga para otro hecho maravilloso es que Dios se encarnó, ¿verdad? Se hizo hombre. Imagínense, él siendo santo, 3 veces santo, dejó su trono de gloria y tomó forma humana. Imagínense, para Dios tomar forma humana, forma pecadora, pues como que por eso debemos de alabarle y de celebrar su glorioso nombre, ¿verdad? Celebramos Semana Santa porque decimos la Semana Santa, el hecho más glorioso que ha sucedido en toda la humanidad es que Cristo murió para darle salvación, para ponerlo en paz para con Dios, para que el hombre volviera a estar en comunión con Dios, ya que el pecado lo había separado. Y entonces todo esto son cosas que debemos de celebrar y las celebramos. ¿Cuántos celebran Semana Santa? Amén. ¿Cuántos celebran Navidad? ¿Cuántos celebran que Dios le haya sacado del pecado a salvación? ¿Cuántos lo celebran? Pues ese es una forma en que podemos nosotros alabar a Dios. Ahora nosotros alabamos también su bendición de proveernos, porque Él nos provee en su amor y en su misericordia. Sí o no, cada año, fíjese, aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, cada año celebramos el Día de Gracias. ¿Y por qué celebran el Día de Gracias? ¿O qué es lo que se celebra el Día de Gracias? Dígame, ¿qué se celebra? Recuerde que estamos aquí, no se quede callado. Si no, les voy a preguntar a uno por uno. Después van a decir, ay, el pastor la trae contra mí. No, no. A alguien que diga, ¿qué celebramos en el Día de Gracias? ¿Gratitud de qué? De todo lo que Dios ha hecho con nosotros el año, ¿verdad? Por eso lo celebramos año con año, ¿verdad? Año con año celebramos que Dios ha provisto y ha bendecido nuestra economía de manera especial. Entonces, es una manera de celebrar las obras del Señor. Y ahí lo dice claramente el salmista. Debemos de celebrar, dice generación a generación celebraré tus obras. Y el pueblo de Israel lo celebraba, porque imagínense 40 años metido ahí en esclavitud y Dios lo libró. Por eso el salmista dice, Señor, ¿cómo no voy a alabarte? Por esos 400 o 40 años o todo lo que estuvimos ahí encerrados, tú nos sacaste, oh Dios. ¿Cómo no voy a celebrar tus hechos maravillosos cuando vimos tu mano moverse? Y hubo que, ¿verdad? Tuvo que sacarlos con mano poderosa. ¿Qué hizo? Hubo algunas cositas ahí, ¿verdad? Que Dios hizo, ¿verdad? Las plagas para que ellos pudieran salir afuera. Entonces ellos dice el salmista, generación a generación celebraremos tus obras y anunciaremos tus poderosos hechos. ¿Qué poderosos hechos ha hecho en tu vida el Señor? Esa debe de ser una razón para alabarle. Cuando tú celebras eso, dices, ay, el Señor me sanó. Ahorita decimos, el Señor sanó a nuestra hermana Di y la sacó adelante en esta operación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Debemos de celebrar. Eso te ayuda, ese reconocimiento que le das a Dios al celebrar lo que Él ha hecho, damos alabanza a Dios. Lo mismo que se hace con como decía, por ejemplo, a un deportista, ¿verdad? No sé si recuerdan que hace un tiempo di un ejemplo de un deportista que corrió un maratón en el 1968 en la Ciudad de México, y dicen que este maratonista se cayó y se lastimó y no podía terminar, pero dicen que él no se quedó ahí, sino que él se levantó y siguió corriendo y se terminó la carrera y ya todos estaban a punto de despedirse cuando dice por ahí el narrador, ¿qué vemos? Ahí viene este corredor, dice, increíble. Y entonces fue una noticia muy especial porque dijeron, terminó, se le dio la gloria a ¿cómo se dice? A este competidor, se le elogió por su logro de llegar a la meta aún cuando él estaba lastimado. Entonces nosotros debemos de elogiar a nuestro Dios en las buenas y en las malas, en las cosas que Él hace en nosotros, porque Él lo hace para beneficio y para beneficio de nuestra vida. Entonces debemos de celebrar a Dios por los hechos que hace en nuestra vida. Debemos de anunciar sus poderosos hechos. Mire lo que dice el verso 4, otra vez dice que debemos de ¿qué?
Dice ahí que generación a generación celebrarán tus obras, y el segundo párrafo dice, y anunciarán tus poderosos hechos. Es decir, que debemos de decir, Señor, tú nos sanaste, gracias porque nos sanaste, gracias Cristo porque moriste en la cruz y nos trajiste salvación, gracias Dios. También debemos de meditar en sus maravillosos hechos. Mire lo que dice el verso 5, como dice ahí el verso 5, y en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos que meditaré. El salmista meditaba de todo lo que Dios le hacía, ¿verdad? Todo lo que Dios hacía en su vida. El salmista por eso dice, meditaré en tus maravillas que tú has hecho. Al recordar las bendiciones que Dios te ha dado, cuando te tocó para que tú te acercaras a Él, es un hecho maravilloso de Dios. Cuando tú tienes la capacidad de graduarte, tú dices, gracias a Dios. Son hechos maravillosos de Dios. Porque a veces uno dice, pues ¿cómo puedo alabar a Dios? Ahí está dándole gracias, agradeciendo o recordando todos los hechos maravillosos que ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces no te ha sacado de enfermedad? ¿Cuántas veces no te ha sacado de dificultades, de luchas, de pruebas? Es más, te ha proveído. Cuando no dices, ay, estoy alegre porque he comprado un carro, que dices, gracias a Dios. No es tanto por tu esfuerzo, sino es porque Dios está ahí para. Esa es una forma que podemos nosotros alabar a Dios. Cuando nace un bebé, que decimos, oh Señor, gracias por la vida. Tú eres proveedor de la vida. Tú eres el que das la vida. Y en ti está nuestra vida, Señor. Cimentada, nuestros hijos están en tus manos. Cuando venía ¿cómo se dice? Mi nieta, no quise yo estar, hermanos, porque no sé, soy muy llorón. Pero yo dije, no, y le tocó a Socorro estar. Dice, es algo maravilloso ver cuando un niño nace. Es algo maravilloso. Y yo no me lo quería perder. Pero yo dije, no, ahí me la voy a pasar llorando. Por eso dije, no, de alguna manera me tocó el primer día que sí me iba a tocar, y después me tocó que no, que tenía que trabajar, y fue Socorro ahí. Y cuando nació, la neta dice, ya hubieras visto, es algo maravilloso. Yo quedé, aunque ella es mamá y sabe lo que es, dice, no, pero volver a nacer otra vez a un niño es algo maravilloso. Y es por lo que nosotros debemos de decir, Señor, gracias por tus hechos tan maravillosos de dar la vida. Gracias porque Cristo me salvó. Gracias porque en Cristo soy nueva criatura. Gracias porque, y debemos de estar alabando a Dios por todos sus hechos. Eso es alabar a Dios. La alabanza a Dios es el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho. Es hablar de lo estupendo que es nuestro Dios y de las cosas maravillosas que Dios hace. Por ejemplo, la salvación, la resurrección de Jesucristo, del sostenimiento del universo. Imagínense el simple hecho de despertar y de decir, Señor, el salmista decía, Señor, te alabo y te adoro porque tú sostienes el universo, está en tus manos. El sol, no sé, si se moviera 1 milímetro para acá, nos quemaría. La luna, si se mueve más para acá, empezarían a haber maremotos y todo, porque todo tienes bajo tu control. Entonces, todos estos hechos debemos de hablar, porque estos hablan del poder estupendo de nuestro Dios, hablan del Dios maravilloso que tenemos, y por eso debemos de alabarle a través de todos estos hechos. Entonces, la alabanza a Dios es el reconocimiento de todo lo que Dios hace. Entonces tú dices, ¿cómo puedo alabar a Dios? Reconociendo todo lo que Dios hace en mi vida. Mire lo que dice el verso 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré, ¿qué? Tu grandeza. Debemos de publicar la grandeza. Por eso el salmista dice, yo voy a publicar tu grandeza, oh Dios. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios es el reconocimiento de lo que Dios hace. Pero alabar a Dios también es el reconocimiento y proclamación de lo que Dios es. ¿Nuestro Dios qué es? A ver. ¿Nuestro Dios es qué? Es amor. ¿Qué más es Dios? Todopoderoso. Muy bien. ¿Qué más es Dios? Soberano. ¿Qué más es Dios? ¿Qué más es Dios para tu vida? Yo no veo que usted alabe a Dios. A ver, ¿qué más es Dios para tu vida?
bondadoso. ¿Qué más es Dios? La luz, Dios. Vamos a ver algunos nombres que nos podían ayudar a reconocer a nuestro Dios y a proclamar lo que Dios es. Mire, Dios es Dios mismo. Dios es el creador y es el Dios de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es tu Dios. No solo es el Dios, es tu Dios. Di, es mi Dios. No los oigo. Gloria a Dios. Es nuestro Dios. Y cuando nosotros reconocemos y proclamamos de su grandeza, alabamos a Dios. Mire lo que dice Génesis 1:1. Yo creo ya lo conoce, no lo busque. Dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Él es nuestro creador y él lo podemos conocer como Elohim, el creador, nuestro Dios, el Dios de la iglesia. Y si va a Romanos 9:16, ahí rapidito, sin perder su Biblia, su pasaje, pase a Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9:16. Rapidito, hermano, para que no se nos vaya el tiempo. Romanos 9:16. ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, dígame. Allá en casita también búsquelo. Romanos 9:16. Romanos 9:16. ¿Cómo dice ahí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de qué? Del que Dios tiene misericordia. Dios es el Dios de la iglesia. Tú estás aquí no porque tú quisiste ni porque tú corriste, sino porque ¿qué? Dios tuvo misericordia de ti para salvarte y traerte aquí. Y a hoy te trajo para que escucharas este mensaje y tú escucharas que la alabanza a Dios es cuando tú reconoces lo que Dios es. Dios es creador, es el Dios tuyo, es tu salvador, es tu sanador, es el que te sustenta y con sus manos, él, en tus manos, él, en sus manos él te sostiene. Entonces, Dios es Elohim, el creador, el Dios de la iglesia, pero también Dios es nuestro Dios, como dije, y se nos presenta a nosotros de una manera en la Biblia en tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se presenta como el yo soy. Mire lo que dice ahí en Mateo 28:19, para que usted lo vea, que es la palabra de Dios que nos dice y no yo. Estamos reconociendo, yo alabo a Dios cuando reconozco que Él es un ser independiente, que Él es el gran yo soy. Romanos 20, Mateo 28:19. Allá atrásito, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 28:19, para que vea lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único ser independiente que nos revela la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios que se presenta a nosotros en tres, ¿verdad? Tres personas, pero es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También Él es nuestro Adonai, quiere decir que es nuestro soberano y dueño de todo. También Él es Yeshua, nuestro Salvador. También Él es Sidniku, Sidkenu, nuestra justicia. Él es tu justicia. Jehová Shalom, dice la palabra de Dios, Él es tu paz. Jehová Jireh, que Él es tu proveedor. Jehová Nisi, que Él es tu bandera. Jehová Raf, nuestro sanador. Jehová Roy, que es tu pastor. Y si vemos la Biblia en el Salmo del pastor dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo escribió David, ¿verdad? Y decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando nosotros reconocemos, la alabanza a Dios es el reconocimiento y proclamación de lo que Dios es. Dios es tu creador, Dios es tu salvador, Dios está contigo, Dios es tu paz, Dios es tu justicia, Dios es tu proveedor, Dios es tu bandera, Dios es tu pastor, Dios es tu sanador.
Y podemos ver tantas y tantas cosas de que nos habla la Biblia. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios. No tenemos un Dios que podemos encapsularlo aquí como otro, sino es un Dios eterno, soberano. Mire, nuestro Dios es el Yon, es el Altísimo, es el Todopoderoso, es el Shaddai, el Omnipotente, el Omnipresente, el Santo de Israel, el solo sabio, el justo, el verdadero, el bueno, el soberano, el infinito y el inmutable en su ser. Por eso decimos que nuestro Dios es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esto es tu Dios. Por eso debemos de alabarle. Por eso cuando tú hablas de todo, de todos estos reconocimientos y proclamas lo que Dios es, estás glorificando a Dios. Y eso es alabar a Dios. La alabanza a Dios es esa. Cuando tú reconoces todo esto, entonces tú debes de glorificar a Dios. Dice Dios, decía el pastor, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre por el cual Dios lo crió es para que adore y alabe a Dios. Y tú dices, bueno, pues ¿cómo le adoro? Pues tú le adoras con todo esto que hemos visto. Cuando reconoces lo que Él ha hecho, cuando celebras sus obras. Tú dices, es que a veces no sé cómo glorificar al Señor o cómo alabar. La alabanza a Dios, la alabanza a Dios es una parte de la adoración que nosotros damos a Dios. La alabanza a Dios es una parte de la adoración. Entonces, Dios te creó para que tú le adoraras. Dios te creó para eso, para su gloria. Y dentro de lo que Él te creó, cuando tú caminas día a día, todos los hechos que Dios, maravillosos que Dios hace en tu vida, esos honran y glorifican a Dios. Entonces tú glorificas hasta con tu vida a Dios, con todo lo que tú haces. Entonces, la alabanza a Dios es una parte de la adoración. Debemos de adorar a Dios. La alabanza a Dios es el reconocimiento de lo que Dios es y hace. La alabanza a Dios surge como una respuesta o reacción a Dios, a su presencia, a su grandeza y a sus hechos que ocurren en tu vida. Entonces, cuando la alabanza a Dios surge en respuesta, debe de surgir en respuesta cuando Dios está en presencia cuando tú estás en la presencia de Dios, surge, ¿verdad? La alabanza a Dios. La alabanza a Dios es parte de la adoración. Entonces nosotros debemos de adorar a Dios, ¿verdad? Decía el pastor, nosotros nos creó Dios para su adoración. Entonces debes de adorar a Dios y aquí te digo algunos ejemplos. Espero que esto te ayude. Todavía no terminamos. El miércoles terminaremos con algo más, pero este pequeño mensaje es para que tú aprendas a alabar a Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo lo puedo aprender? Pues con estas sencillas cosas que te dije, celebrando a Dios, anunciando sus poderosos hechos, anunciando o meditar en sus maravillas que Él ha hecho en tu vida, hablar de sus estupendos hechos y luego reconocer lo que Él es. Él es mi creador, Él es mi Dios, Él es el soberano y dueño de mi vida y de todo. Es el Dios del pacto que hizo con Abraham y es el Dios de la familia, porque hizo un pacto con Adán y con su familia y todos entramos en ese pacto. Dios no solo es el Dios de Abraham, sino también es tuyo, es tu Dios, es tu Señor. Entonces debemos de alabarle. Mire, póngase de pie y para terminar, vamos a orar y quiero que le diga en esta hora todo lo que Dios ha hecho en usted. Que a veces dice, el pastor, no sé o no puedo orar. Cierre sus ojos y ahí dígale todo lo que Dios ha hecho en usted en esta mañana, en esta semana. Dígale todo lo que Dios ha hecho en esta semana, dígaselo ahorita y va a ver que fácilmente es alabar a Dios.